Buenos días, queridos estudiantes. El objetivo de este video es presentar cómo se proyectará el estado de situación financiera. Eh, Estos son los supuestos que vamos a utilizar para hacer la proyección. Primero, en el caso de los activos corrientes, solamente vamos a proyectar las cuentas por cobrar y el inventario. Las cuentas por cobrar se tomará o se estimarán a partir de las ventas pronosticadas dividido entre la rotación de cuentas por cobrar. Las ventas pronosticadas están en el estado de resultados pro forma y la rotación de cuentas por cobrar en el tablero de indicadores. Y por otro lado, el total del inventario se calculará a partir del costo de ventas proyectado que está en el estado de resultados pro forma y la rotación del inventario que está en el tablero de indicadores. Las otras cuentas se van a mantener igual al último año que se tenga real. Veamos cómo sería el ejercicio en el Excel. Lo primero que hago es identificar las cuentas que suman, que dan el total. Miren, estas son efectivo y equivalentes, inversiones de corto plazo, cuentas por cobrar, inventario, gastos prepagados y no más, ¿cierto? Esas son las que suman. Entonces, las que necesito calcular son las cuentas por cobrar y el inventario. ¿Cómo las calculo? Cuentas por cobrar, tomo las ventas pronosticadas en el estado de resultados pro forma sobre la rotación de cuentas por cobrar, que ya también lo tengo en el tablero de indicadores. Y copio la fórmula para los demás años. En el caso del total de inventario, el costo de ventas pronosticado, aquí está, sobre la rotación del inventario que está en el tablero de indicadores. Y copio la fórmula. Las demás cuentas, como se dan cuenta, están referenciadas al mismo valor del año anterior. Y aquí al final copio la fórmula y los activos corrientes pasarían de 55.000 a 60.000, 62.000. Ven ese crecimiento que está acorde con las metas que colocamos. Hago lo mismo en el caso de los activos no corrientes. Aquí me suma el total de activos, es decir, el total de activos corrientes más los activos no corrientes. Entonces aquí utilicé básicamente los totales, la propiedad, planta y equipo total, la depreciación acumulada, el goodwill neto y bueno, las demás cuentas de tal forma que sumar, ¿no? Y en este caso, estas son las indicaciones para hacer el pronóstico. Primero, vamos a calcular el total de activos a partir de la rotación del activo y de las ventas pronosticadas. Entonces, las ventas pronosticadas dividido la rotación del activo. Las depreciaciones, tanto del activo fijo como del activo intangible, se mantienen creciendo igual que en el año anterior. Las otras cuentas se mantienen igual al último año que se tenga real y la propiedad, planta y equipo se calcula por diferencia. Entonces, hagámoslo. Lo primero que hago es el total de activos, que serían las ventas pronosticadas, que las tengo en el estado de resultados pro forma, sobre la rotación de activos que está en el tablero de indicadores. Ahora, calculo las dos depreciaciones. Miren que utilizo el crecimiento del último año en términos de la depreciación y eso es lo que va a crecer todos los años. Recuerden que lo resto para que menos por menos de más y pues vaya, no, necesito que crezca, perdón. Aquí es más. Perfecto. Y aquí también sería, sí, aquí sí lo tenía bien. Aquí sí iba creciendo. Muy bien, entonces recuerden que crece porque es la depreciación acumulada la que va en el balance general. Entonces, aquí ya tengo, yo señalé en amarillo las cuentas que tengo que cambiar. Esta la calculé con la rotación del activo fijo. Las dos depreciaciones, como decían,
y las demás cuentas se mantienen excepto la propiedad planta de equipo que se hace por diferencia, ¿sí? Pues para que me dé el total. Entonces ya aquí nos estaría dando que la propiedad planta de equipo aumenta a 71.000 en el año 2023. Y ahí ya tengo pronosticado el activo completico. Ahora pasemos al pasivo. En cuanto al pasivo corriente, la única cuenta que vamos a cambiar, porque las demás se mantienen igual, son las cuentas por pagar que se calcularán a partir del costo de ventas proyectado y de la rotación de cuentas por pagar. Miremos, salgo de aquí, si no miremos en el Excel cómo quedaría. Primero verifico, siempre verifiquen que dé el total. Miren, yo aquí identifiqué, perdón, en el activo corriente, en el pasivo corriente, yo identifiqué cuáles son las cuentas que suman ese total, ¿cierto? Y las cuentas por pagar son las que voy a calcular. Miren que hago el cálculo con el costo de ventas sobre proyectado sobre la rotación de cuentas por pagar. Y entonces ahí ya se me actualiza, ¿cierto? Y las demás estoy suponiendo que se mantienen en el mismo valor del año anterior. Ya. Y hago la suma del pasivo corriente. Pasémonos ahora al pasivo de largo plazo. Entonces, en el pasivo de largo plazo se suma también el pasivo de largo plazo y el pasivo corriente. Entonces, primero vamos a calcular la deuda total a partir de la razón de deuda y del activo total proyectado. La razón de deuda está en el tablero de indicadores y mantengo las otras cuentas iguales. Entonces, mentiras, la deuda de largo plazo se mantiene, se calcula por diferencia. Listo. Entonces miremos en el Excel. Primero calculo el total de la deuda con el activo total por la razón de deuda que está en el tablero de indicadores. Aquí está la razón de deuda para alcanzar la meta. Listo. Entonces ya calculé el total de pasivos. Ahora las demás cuentas las mantengo constantes, excepto la deuda de largo plazo que la calculo por diferencia. La diferencia entre el total de pasivos menos las otras cuentas menos el pasivo corriente. Listo. Eso daría. Ahora solo nos falta proyectar el patrimonio. Entonces, en el patrimonio nos toca agregar un indicador al tablero de indicadores y ese es el porcentaje que se paga de dividendos. ¿Cómo se calcula? Se calcula aquí en el flujo efectivo ustedes tienen el pago de dividendos, ¿cierto? Lo calcularon dentro del efectivo generado de financiamiento. Entonces aquí al final vamos a calcular qué porcentaje de la utilidad neta representan estos dividendos. Entonces como está como pago de dividendos está negativo, le antepongo un menos a ese pago de dividendos dividido entre la utilidad neta. Miren, estos 15.000, de esos 15.000 pagó en dividendos 10.000, que corresponde al 70%, aquí al 77%, al 56% y al 70%. Yo voy a colocar como porcentaje de pago de dividendos del periodo 2023-2027 el que se pagó el último año, el del 2022. Ese es mi supuesto. Calculado este dividendo, se calcula la cuenta utilidades retenidas. ¿Cómo se hace? Se toma el valor del año anterior y lo que va para utilidades retenidas es 1 menos lo que se pagó por dividendos por la utilidad neta del año actual.
Esta se calcula, el total del equity se calcula por diferencia, las otras cuentas se mantienen igual y se crea la cuenta de financiamiento externo que va a ser activo total menos equity menos pasivo, de tal forma que cuadre el balance general. Entonces, miremoslo. Aquí tengo las cuentas, siempre miro, siempre estoy revisando aquí el total del equity, las que van a cambiar, ¿cierto? Entonces, la que voy a calcular es utilidades retenidas, como les dije, utilidades del año anterior, más 1 menos el porcentaje de dividendos por la utilidad neta. Es 137 es la utilidad neta proyectada por 1 menos el pago de dividendos. ¿Listo? Entonces, así calculo cómo van a ser las utilidades retenidas. Las demás cuentas las mantengo y simplemente sumo. Listo. Para que esto, aquí ya sumo el equity más el total de pasivo y este es el total del activo. Y entonces esta es la diferencia que va a ser el activo menos el total de patrimonio y pasivo, y ese sería la cuenta de financiamiento externo. Listo, tenemos proyectado nuestro balance general. Solamente una cosa adicional, habiendo proyectado el balance general, yo puedo copiar de una vez, solamente copiar, mire, mi flujo de efectivo, ¿cierto? Pero aquí tengo que crear una cuenta que es la de financiamiento externo, porque si no, no nos va a cuadrar. Aquí, que sería esa de financiamiento externo como una diferencia. Es esta menos el del año anterior. Y aquí incluyo esa. Perfecto. Vamos a hacer la verificación. Uy, ¿por qué da cero? Es como si el efectivo no hubiese cambiado. Ah, claro, es que ese fue el supuesto, ¿no? Que el efectivo se iba a mantener igual. Entonces, las diferencias o el cambio o la variación de la cuenta efectivo es cero. Por ende, el flujo efectivo ya queda cuadrado y lo podemos verificar aquí y está cuadrado. Listo. Eso es el ejercicio completo del archivo para la empresa que ustedes tienen que hacer. Mil gracias por la atención.